La lluvia no caía sin más, caía a cántaros como si el cielo se hubiera roto en 1000 pedazos. Cada gota golpeaba el asfalto del Avenida Insurgentes como martillazos que resonaban entre bocinas apagadas y los gritos apresurados de los vendedores que recogían sus coloridas lonas de tacos, elotes y tamales. El olor a maíz asado aún flotaba en el aire, mezclado con el aroma a gasolina y café recién hecho que emanaba de un café de la esquina. Era de noche, pero la ciudad vibraba con su habitual inquietud. Los faros rojos se reflejaban en los charcos, formando ríos improvisados que fluían hacia las alcantarillas obstruidas. En medio de aquel caos líquido, una figura caminaba con pasos vacilantes, casi arrastrados. Alba Ramírez, con la ropa empapada pegada a su delgado cuerpo, llevaba en brazos a un niño de poco más de 2 años. Mateo, envuelto en una fina manta que ya no le servía de escudo, sollozaba suavemente. Su carita se apretaba contra el pecho de su madre, buscando calor donde su piel también temblaba de frío. El viento era cortante y hacía castañetear los dientes de Alba, pero era el sonido del hambre de su hijo, su estómago rugiendo, sus labios secos murmurando, «Mamá», lo que lo desgarraba más profundamente que cualquier tormenta. Se detuvo bajo el toldo de una farmacia cerrada, cuyo letrero azul parpadeaba erráticamente. Allí respiró hondo, intentando no llorar. Llorar llama la atención, y la atención siempre le ha traído más peligro que ayuda. Miró a su alrededor, taxis que pasaban llenos de gente, jóvenes corriendo con bolsas de plástico, parejas discutiendo bajo paraguas improvisados. Nadie la vio. O mejor dicho, todos la vieron, pero apartaron la mirada. La figura de una madre pobre y mojada, mendigando espacio en medio del lujo y el bullicio de la capital, era demasiado incómoda para notarla. Pero Alba no tenía otra opción. El frío ya le había puesto los labios morados a Mateo, y cada segundo parecía mermarle las fuerzas. Necesitaba refugio, comida, cualquier cosa que pudiera devolverle la vida a su hijo. Caminó unos metros más hasta llegar a una imponente casa colonial renovada, una de esas mansiones escondidas tras verjas de hierro en Bairro de Coyoacán, donde las calles aún conservan piedras antiguas y árboles centenarios. Las luces amarillentas del interior se reflejaban a través de los altos ventanales, delatando la calidez y la abundancia del interior. Alba dudó. El corazón le latía con fuerza en el pecho, y cada latido expulsaba la voz de la dignidad herida. No te humilles más, no ruegues, ya has sufrido bastante. Pero entonces el llanto de Mateo se intensificó, un sollozo agudo que desgarró la noche. Y ante ese sonido, todo su orgullo se desvaneció como papel bajo la lluvia. Con dedos temblorosos, extendió la mano y tocó el timbre. El sonido metálico resonó por el pasillo como un trueno privado. Consideró retirarse, huir antes de que alguien respondiera. La vergüenza quemaba más que el frío. Pero la puerta se abrió con un crujido. Al final del pasillo bien iluminado, apareció un hombre. Alto, de hombros robustos, con una camisa blanca arremangada hasta los codos, como si acabara de terminar una noche de trabajo solitario. Su barba incipiente y sus ojos oscuros denotaban la pérdida reciente. Hugo Santillán, un conocido empresario de la región, heredero de una fortuna construida sobre viñedos en Guanajuato, se detuvo en silencio al ver la escena. La mujer estaba empapada, el cabello pegado a la frente, la mirada cansada pero aún firme, y en sus brazos, un niño frágil, con el cuerpo encorvado ante la tormenta. Por unos segundos, el tiempo pareció congelarse. Alba bajó la mirada. Su voz era apenas un susurro. Solo necesito algo de comida para mi hijo. Luego me voy. Esperaba que la puerta se cerrara, como tantos otros antes. Pero lo que ocurrió fue inesperado. Hugo no preguntó quién era ni de dónde venía. Simplemente dio un paso al frente y dijo, con una voz tranquila y profunda que no ordenaba ni suplicaba, sino que simplemente ofrecía. Adelante. La palabra sonó como una invitación y una orden a la vez. Y en ese momento, Alba sintió que tal vez, solo tal vez, el destino abría una puerta que podía cambiarlo todo. Mateo, como si comprendiera, soltó una breve risita entre sollozos. Y ese sonido, pequeño pero lleno de vida, fue el primer rayo de luz en aquella noche que parecía interminable. El aire frío de la calle quedó atrás cuando Alba cruzó la verja de hierro. El luminoso pasillo olía a madera pulida y café recién hecho. El contraste era tan marcado que tardó un instante en acostumbrarse. Se sentía como una intrusa en un mundo que no le pertenecía, un mundo de relucientes suelos de mármol, paredes cubiertas de pinturas coloniales y muebles de madera tallada que parecían centenarios. Con cada paso, sus botas empapadas hacían un ruido incómodo contra el suelo,
recordándole que no debería estar allí. Mateo, en sus brazos, dejó escapar un suspiro soñoliento. El calor de la casa atenuó sus llantos. Alba lo abrazó con fuerza, temerosa de que cualquier movimiento repentino lo despertara de nuevo, desesperado. Pero fue la voz profunda de Hugo, ahora más cerca, la que la hizo levantar la vista. «Doña Carmen, traiga toallas y sopa caliente. Rápido, por favor». De la cocina surgió una señora de pelo gris recogido en un moño, delantal floreado y mirada firme. Doña Carmen, su rostro reflejaba la expresión de quien lo había visto todo, pero aún se sorprendía por la miseria ajena. Al notar la condición de Alba y del niño, no perdió tiempo en hacer preguntas. Simplemente se acercó, extendió una toalla gruesa y susurró con ternura. «Pobrecita, ¿una niña así al aire libre? Anda, niñita, entra ya». Antes de que Alba pudiera responder, otro personaje apareció desde el final del pasillo, Carlos, el portero de la mansión, un hombre de habla rápida y sonrisa pícara, siempre dispuesto a comentar. Se inclinó ante Mateo como si fuera un artista callejero ante un público importante y dijo: «Si el príncipe no come, bailaré la bamba hasta que sonría». Mateo, todavía aturdido, soltó una risita tímida. Alba, a pesar de su vergüenza, sintió una punzada de alivio. La risa de su hijo fue como un soplo de vida, recordándole que no estaba completamente perdida. Hugo observaba todo en silencio, con los brazos cruzados, pero sus ojos no lo ocultaban. Había algo en la escena que lo conmovía, la fragilidad de una madre que aún mantenía una postura digna, incluso empapada y con los pies tambaleándose por el cansancio. Se agachó a la altura de Mateo y le ofreció un dedo para que el niño lo agarrara. El leve roce despertó algo latente en su interior, un recuerdo, tal vez, o simplemente el recordatorio de que aún era posible sonreír sin máscara. «Hola, campeón. Soy Hugo», dijo, y el niño le apretó el dedo con una fuerza sorprendente. Alba apartó la mirada, desconfiada. Aún no sabía qué esperar de aquel hombre. «No puedo pagar», murmuró con la voz entrecortada. «No vendo nada. Solo pedí comida». Hugo enderezó su postura, pero su voz no tenía rastro de arrogancia. «No te compro, Alba. Solo hago lo que tengo que hacer. Pedro tiene hambre, y el hambre se soluciona ahora, no mañana». Su tono directo irritaba y tranquilizaba a la vez. Parecía la voz de alguien acostumbrado a dar órdenes, pero con una inusual dulzura. Parecía más cariño que poder. Doña Carmen regresó con una bandeja humeante. El olor a caldo de pollo con verduras el agua, aderezada con cilantro fresco y un chorrito de limón, llenó la habitación. Alba dudó antes de aceptar la cucharada que le ofrecían, pero al ver que Mateo extendía sus manitas, no pudo resistirse. Sopló la primera cucharada y se la ofreció a su hijo, quien bebió con avidez, quemándose la lengua, pero sació su hambre durante días. Carlos, tan teatral como siempre, abrió un paraguas dentro de la habitación, fingiendo protegerlos de la lluvia imaginaria. «Prohibido por la ciencia, permitido por la risa», anunció, provocando la risa incluso de doña Carmen. Alba, por primera vez esa noche, sintió que su cuerpo se relajaba. Aún aferraba con fuerza la correa de su gastado bolso, pero el corazón le empezaba a doler. «No quiero molestarte», dijo en voz baja. «No molestas», respondió Hugo, sentándose a una distancia prudencial. «Le estás salvando la noche a Pedro». Las palabras la envolvieron como una manta. Hacía años que no oía a nadie apreciar su lucha como madre. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero apartó la mirada rápidamente, temerosa de que se dieran cuenta. Mateo, saciado y calentito, se quedó dormido en el regazo de su madre. Hugo cogió su celular, marcó un número y dijo con firmeza: «Elena, disculpa la tardanza. ¿Puedes venir? El bebé está resfriado. Quiero asegurarme de que todo esté bien». Alba se apresuró a negarse. «No es necesario, por favor. No quiero molestarte. Prefiero estar seguro», respondió Hugo, sin autoritarismo, solo con convicción. Media hora después, volvió a sonar el timbre. Era de R.A. Elena Morales, un pediatra, con un trasero impecable y una dulce sonrisa. El examen fue rápido, respiraba bien, sin sibilancias, solo un resfriado leve. «Hidrátalo, abríguelo y que no llueva durante unos días», recomendó. Al entregarle el papel con las instrucciones, le guiñó un ojo a Alba. «Estás en buenas manos». Cuando el médico se despidió, Alba guardó silencio. No sabía cómo reaccionar ante tanta generosidad de desconocidos. Entonces reapareció Hugo con una manta azul de punto,
que aún olía a jabón de coco. Lo hizo mi madre. Lo guardé sin saber por qué. Quizás era para hoy. El gesto tocó la fibra sensible. No era un regalo caro, ni una limosna. Era un recuerdo, era compartir. Cuando los dedos de Alba rozaron los de Hugo al recibir la manta, ambos sintieron una breve, casi imperceptible, pero imposible de ignorar, conmoción. Ella retiró la mano rápidamente, avergonzada. Él se aclaró la garganta, fingiendo indiferencia. Doña Carmen le susurró a Carlos suavemente. ¿Viste el relámpago? Esto en casa promete ser un buen momento, respondió con una sonrisa. En ese momento, Alba notó algo que no se atrevió a nombrar. Quizás fue solo el calor de la sopa en su estómago o la suave manta que cubría a Mateo. O quizás fue la sensación de que, por primera vez en mucho tiempo, alguien había abierto una puerta no para juzgarla, sino para darle la bienvenida. Y mientras afuera la lluvia seguía cayendo, dentro de aquella mansión de Coyoacán nacía una promesa silenciosa, que la noche no solo sería el final de otro día de lucha, sino el comienzo de una historia que cambiaría todos los destinos involucrados. Afuera, la tormenta rugía como una bestia enjaulada, pero dentro de la mansión de Coyoacán reinaba un silencio diferente, el silencio del refugio. Alba estaba sentada en el borde de un enorme sofá que parecía engullir su pequeño cuerpo, con Mateo ya dormido en sus brazos, envuelto en la manta azul que Hugo le había dado. El niño respiraba agitadamente, su pecho subía y bajaba a un ritmo pausado, como si el calor de la habitación hubiera ahuyentado, al menos por unas horas, el frío de la calle y el hambre que lo atormentaba. Doña Carmen se acercó lentamente, trayendo una bandeja con 2 tazas humeantes de chocolate caliente con canela, acompañado de churros espolvoreados con azúcar. «Toma, niñita. El azúcar endulza el alma cansada», murmuró, colocando la bandeja en la mesita. Alba contempló el manjar como si contemplara un tesoro prohibido. Hacía meses que no veía algo tan sencillo y, a la vez, tan imposible de conseguir. «No puedo aceptar», dijo con voz temblorosa. «Sí, puedes», interrumpió Hugo, a unos pasos de distancia. «Aquí no tiene precio. Solo ten cuidado». Sus palabras la traspasaron. «Ten cuidado». Era tan raro oír eso sin sospechas, sin interés oculto, que por un instante casi creyó estar soñando. Vacilante, se humedeció los labios con la bebida caliente. El intenso sabor a chocolate, mezclado con canela, se extendió por su boca y pecho, calentándola más que cualquier manta. Las lágrimas brotaron sin pedir permiso, pero las disimuló con una breve carcajada, como si intentara contenerse. Hugo observaba desde lejos, apoyado en la esquina de la pared. No era hombre de conversación fácil, acostumbrado a llevar la voz cantante en las reuniones de negocios, hablando poco y escuchando menos. Pero esa noche, frente a esta mujer, el silencio parecía más elocuente. Sintió el peso de la mansión resonando con los recuerdos, el vacío dejado por su madre, los años de duelo que habían transformado los pasillos en tumbas de mármol. Ahora, por primera vez, había vida dentro de la casa. El suave sonido de la respiración de Mateo era más valioso que cualquier contrato firmado. Carlos, el portero, interrumpió el tenso ambiente con su habitual irreverencia. Apareció con una maleta en las manos. «Me sobró ropa de mi sobrino. Le quedará bien al príncipe». Mirando a Alba, añadió, «Y a ti, doña Carmen te prestó un camisón. Estarás elegante, como una dama de telenovela». Alba rió tímidamente, intentando negarse. «No quiero molestarte». «Es una molestia dejar que el niño duerma mojado», respondió doña Carmen con firmeza. «Ve a cambiarte de ropa». A regañadientes, Alba se dirigió a la habitación de invitados, sencilla pero acogedora, con sábanas blancas de algodón y una colcha bordada a mano. Hugo la acompañó hasta la puerta, pero se detuvo en el marco, sin cruzar. «Puedes estar tranquila. Aquí nadie te juzgará», dijo en voz baja, casi un susurro. Alba asintió, sosteniendo su mirada un segundo más de lo previsto. Había en ella una sinceridad difícil de creer. Colocaron a Mateo en la cuna improvisada junto a la cama. Agotada, Alba dejó que su cuerpo se hundiera en el mullido colchón. El contraste con el duro suelo de las últimas noches era tan intenso que las lágrimas volvieron a brotar, esta vez en silencio. Pensó en todo lo que había perdido, su trabajo, su dignidad arrebatada por miradas de desprecio, el abandono de Rogelio, el hombre que había jurado ser padre, pero que la dejó con un hijo en brazos y una vida que reconstruir. Y ahora, contra todo pronóstico, estaba allí,
bajo el techo de un desconocido que la trataba con más respeto que nadie antes. Horas después, en plena noche, Mateo tosió. Alba se despertó sobresaltada, pero antes de llegar a la cuna, la puerta del dormitorio se abrió lentamente. Hugo entró con una botella de agua y una luz tenue. ¿Está todo bien?, preguntó en voz baja. Alba asintió, conmovida. Solo quería asegurarme de que no necesitabas nada, añadió, dejando la botella en la mesita de noche. Fue un gesto pequeño, casi tonto, pero enorme para alguien que siempre había llevado la carga de afrontarlo todo sola. Alba simplemente murmuró un gracias, con la voz quebrada. Hugo se quedó en el umbral un momento, como si su cuerpo no quisiera moverse, pero finalmente se fue en silencio, dejando el pasillo iluminado por una lámpara tenue. Para que no te pierdas en la oscuridad, dijo antes de cerrar la puerta. Alba se incorporó en la cama, con su hijo en el regazo, la manta azul cubriéndolos a ambos, y sintió que la noche cambiaba de color. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía que luchar sola contra el mundo. Y aunque solo fuera por una noche, la sensación de seguridad era tan excepcional que parecía un milagro. Mientras tanto, Hugo se acostó en su habitación, sin poder dormir. La imagen de Alba abrazando a Mateo no se le iba de la cabeza. Algo se removió en él, quizá culpa, quizá añoranza, quizá simplemente el reconocimiento de que, esa noche, había hecho lo que su madre habría hecho. Y en el fondo, sentía que ese encuentro no era casualidad. Era el destino, llamando a su puerta en medio de la tormenta. El amanecer llegó lentamente, filtrándose a través de las ligeras cortinas de lino de la habitación de invitados. La lluvia que había azotado las calles de Coyoacán durante la noche se había convertido en una fina llovizna, dejando el jardín reluciente como si cada hoja estuviera adornada con diamantes. Alba abrió los ojos lentamente, como si temiera descubrir que todo había sido solo un sueño. Pero no lo era. Allí estaba la habitación limpia, la manta azul que cubría a Mateo, el silencio acogedor que no se fundía con el frío silencio de las calles, sino con una paz olvidada. Mateo seguía dormido, abrazado al osito de peluche que Carlos le había prestado, respirando profundamente. Alba observó a su hijo durante un largo rato, su piel enrojecida, su pecho subiendo y bajando a un ritmo tranquilo. Ese pequeño detalle, la simple certeza de que estaba a salvo, fue suficiente para llenar su corazón de silenciosa gratitud. Decidió levantarse en silencio, se alisó el pelo húmedo y salió al pasillo. El olor que venía de la cocina la hizo sonreír: tamales recién hechos, café fuerte y un ligero aroma dulce que reconoció como pan de elote. El sonido de los utensilios, la risa de doña Carmen y el silbido desafinado de Carlos se mezclaban creando una banda sonora improbable que sonaba a música casera. Al entrar en la cocina, encontró la mesa ya puesta, platos de barro de colores, tazas humeantes y una cesta cubierta con un mantel bordado con flores. Doña Carmen, con las manos aún cubiertas de harina, la recibió con una sonrisa cómplice. «Vamos, niñita. Hoy en esta casa nadie pasa hambre». Alba intentó negarse, murmurando que no quería abusar de su hospitalidad. Pero Hugo, sentado a la cabecera de la mesa con una camisa oscura y las mangas arremangadas, levantó la vista del periódico y la interrumpió con firmeza. «No es abuso. Es convivencia». No respondió. Se sentó tímidamente, aún insegura, pero el hambre prevaleció. El primer bocado del tamal tierno y sazonado le hizo llorar. No era solo comida, era dignidad restaurada, un recordatorio de que el mundo podía ser menos cruel. Mateo despertó poco después, con la nariz todavía roja, pero con el apetito renovado. Carlos, en una improvisación digna de una feria del Zócalo, hizo muecas y tocó la trompeta mientras le daba al niño puré de plátano. Risas infantiles llenaron la sala, incluso provocando una risita de Hugo, quien no se reía desde hacía mucho tiempo. Fue en ese ambiente que Hugo se aclaró la garganta, como si se preparara para una decisión importante. Colocó un sobre blanco sobre la mesa y se lo acercó a Alba. «Aquí dentro hay un cupón para el supermercado. Es para que puedas pasar la semana sin problemas». Alba abrió mucho los ojos y retiró las manos. «No puedo aceptarlo. No estoy rogando». Su mirada permaneció firme pero amable. «No es una limosna. Considéralo un adelanto». «¿Avanzar sobre qué?», preguntó confundida. Hugo apoyó los codos en la mesa, inclinándose hacia adelante. «Necesito ayuda para ordenar esta casa. Los armarios son un laberinto, las cosas de mi madre siguen desperdigadas y hay documentos que nunca he podido organizar. Si aceptas organizarlo todo durante 7 días, considera ese pago».
La propuesta golpeó a Alba como una ola inesperada. Una parte de ella quería rechazarla, aún recelosa. Pero otra parte, la que soñaba con darle a su hijo algo más que migajas, clamaba que esta era la oportunidad que había estado esperando. Respiró hondo, mirando a Mateo, que hundía los dedos en el plátano. Luego miró a Hugo. Había algo en su mirada, una falta de juicio, que la hacía sentir más segura de lo que quería admitir. Está bien. Lo intentaré. 7 días. Se hizo un breve silencio, roto por una discreta sonrisa de Hugo, una de esas sonrisas que prometen más de lo que dicen. Doña Carmen intercambió una mirada pícara con Carlos, quien no pudo resistirse a comentar en voz alta. ¿7 días? He visto una telenovela mexicana que empezó así y terminó en matrimonio. Alba se sonrojó y bajó la mirada. Hugo soltó una breve carcajada, la primera sincera que soltaba en mucho tiempo. El desayuno continuó con conversaciones tímidas, pero adquirieron un nuevo tono. Ya no eran solo una madre desesperada y un millonario solitario. Eran dos vidas distintas que de repente se habían entrelazado en torno a un niño de risa fácil y ojos que brillaban incluso después de la fiebre. Al terminar la comida, Alba ayudó a retirar los platos, insistiendo en que no podía quedarse sin contribuir. Doña Carmen protestó, pero finalmente la dejó, como si reconociera que la mujer necesitaba sentirse útil, que necesitaba sentirse parte del grupo. Más tarde, mientras arreglaba la ropa de Mateo en la habitación de invitados, Alba dejó escapar un profundo suspiro. La tormenta de la noche anterior parecía una pesadilla lejana. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que quizás la vida le ofrecía no solo un refugio temporal, sino una verdadera oportunidad de empezar de nuevo. Afuera, la llovizna había cesado, dando paso a un sol tímido que iluminaba las coloridas baldosas del patio. Era como si incluso el cielo, después de tanta furia, hubiera decidido ofrecer un voto de esperanza. Y aquel amanecer, entre tamales, risas y promesas no dichas, empezó a tomar forma algo que ninguno se atrevía aún a nombrar, pero que ya se insinuaba como el destino. El sol de Coyoacán ya salía con fuerza, brillando a través de los vitrales de la mansión y creando formas irregulares en el suelo de mármol. Alba recorría los pasillos, todavía aturdida, como quien sueña con los ojos abiertos. En cada rincón, descubría un trocito de historia, viejas fotografías en blanco y negro, una estantería repleta de libros de derecho y economía, muebles de palisandro que parecían intactos desde hacía años. La casa era hermosa, pero tenía la atmósfera de un museo, animada por fuera, silenciosa por dentro. Hugo la observaba desde lejos, con una carpeta de documentos bajo el brazo. No estaba acostumbrado a que nadie circulara por la mansión. Desde la muerte de su madre, todo se había limitado a sirvientes que entraban y salían en silencio, cumpliendo con sus deberes sin atreverse a perturbar el vacío que él había transformado en rutina. Ahora, esa mujer sencilla, con pasos vacilantes, llenaba los espacios inesperadamente. ¿Por dónde preferirías empezar?, preguntó Hugo, rompiendo el silencio. Alba se giró, sorprendida por la pregunta. No sé. Quizás por las taquillas. La saludó con la mano y la condujo a una habitación lateral. Al abrir la puerta, una avalancha de recuerdos se abatió sobre ella, cajas apiladas, ropa vieja, papeles polvorientos, juguetes infantiles sin usar. Todos de mi madre. Nunca los toqué, admitió, en voz más baja de lo habitual. Alba sintió el dolor tras la acumulación. Tocó suavemente una colcha bordada a mano y sintió el peso del recuerdo incrustado en la tela. Puedo organizarlo, pero solo si estás dispuesta a soltar. La frase quedó suspendida en el aire. Hugo tragó saliva. No esperaba que alguien pudiera leer sus heridas con tanta facilidad. Simplemente asintió. Mateo, que había estado jugando en la alfombra con un carrito de madera prestado por Carlos, rompió la tensión con una repentina carcajada. Corrió hacia Alba, levantando los brazos. Hugo lo alzó en brazos antes de que ella pudiera reaccionar. Fue un gesto instintivo y natural, como si el niño fuera suyo. Mateo lo miró con esos ojos grandes e inocentes, luego apoyó la cabeza en el hombro de ella, suspirando de satisfacción. La escena atravesó a Alba como una flecha. Nunca había visto a su hijo aceptar los brazos de un hombre con tanta confianza. Apartó la mirada, pero no pudo contener el nudo en la garganta. Hugo también sintió el peso del momento, pero no dijo nada. Simplemente devolvió a Mateo a la alfombra con una delicadeza que contradecía su austero porte de hombre de negocios. Doña Carmen apareció en la puerta, rompiendo el pesado silencio.
Ya casi está la comida. Mole poblano, arroz blanco y tortillas frescas. Si no vienes pronto, lo traeré yo misma y lo esparciré por los periódicos. Carlos, detrás de ella, añadió con su humor habitual, mejor obedezca, jefe. Cuando doña Carmen amenaza, es más grave que una orden de general. La risa colectiva que siguió fue leve, pero necesaria. Durante el almuerzo, servido en platos de barro decorados, Alba seguía sintiéndose fuera de lugar. Sin embargo, con cada bocado del mole dulce y picante, algo se reconfortaba en su interior. Mateo devoraba pequeñas cucharadas de arroz, mientras Carlos hacía voces graciosas imitando a los locutores de lucha libre. El niño se rió a carcajadas, y la sala, antes silenciosa, ahora parecía tan animada como un patio en una fiesta. Fue en ese momento que Hugo, casi sin darse cuenta, habló en voz alta. Hacía años que nadie oía risas en esta casa. Alba levantó la vista. El comentario no iba dirigido a ella, pero le impactó. Ahí estaba la verdad. Ella y su hijo habían recuperado un sonido que Hugo creía perdido. Después de comer, mientras recogían los platos, Alba insistió en ayudar. Doña Carmen intentó detenerla, pero la joven ya tenía las manos enjabonadas. No sé quedarme sin hacer nada, explicó. Además, quiero demostrar que no estoy aquí solo para recibir. Hugo observaba discretamente desde la puerta. Había una dignidad en los gestos de Alba, una fuerza serena que lo intrigaba. No era una mujer rota, a pesar de todo lo que había pasado. Era alguien que, incluso herida, se negaba a rendirse ante la derrota. Más tarde, cuando la casa por fin quedó en silencio, Alba y Hugo se encontraron en el jardín interior. El sol se ponía tras los altos árboles, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Alba acarició el cabello de Mateo mientras dormitaba en su regazo. No quiero acostumbrarme, dijo de repente, mirando al horizonte. Yo tampoco, respondió Hugo tras una pausa. Pero quizás sea precisamente eso lo que deberíamos hacer. Ella lo miró confundida. Él respiró hondo. Acostúmbrate a lo bueno. A lo justo. La vida ya nos ha acostumbrado demasiado a lo contrario. Las palabras lo sorprendieron tanto como a ella. Hugo no era hombre de exponerse. Pero había algo en Alba que desmantelaba sus defensas, como si cada frase que pronunciaba abriera una brecha en sus muros. Antes de que alguien pudiera completar su pensamiento, Mateo murmuró entre sueños, «Papá». El mundo pareció congelarse. Alba se llevó la mano a la boca, sobresaltada. Hugo se quedó inmóvil, sin saber cómo reaccionar. No fue una llamada consciente, solo un reflejo infantil, pero tenía el peso de una revelación. Alba sintió que se le encogía el corazón, dividida entre el miedo y la esperanza. Hugo, por su parte, cerró los ojos un instante. Quizás era solo una coincidencia. Quizás era el destino. Aquella tarde, bajo el cielo anaranjado mexicano, el pacto de 7 días dejó de ser un simple acuerdo práctico. Se convirtió en el comienzo de algo mucho mayor, una promesa silenciosa de que sus vidas nunca volverían a ser las mismas. La semana empezó a tomar forma en la mansión Santillán. Lo que antes eran pasillos fríos ahora olía a vida, el aroma de tortillas calientes, la risa de Mateo resonando por las habitaciones, la voz firme de Alba ordenándose mientras organizaba cajas, papeles y recuerdos. Cada objeto que sacaba de los armarios parecía guardar un trocito del corazón de Hugo, fotografías desteñidas, ropa aún perfumada con lavanda, cartas de su madre escritas con tinta azul. Alba trataba cada recuerdo con respeto. Ordenaba la ropa en montones y la doblaba con cuidado, como si temiera herir el recuerdo de alguien a quien nunca había conocido. Hugo, al verla arrodillada ante las cajas, sintió algo indescriptible, alivio, dolor y gratitud, todo mezclado. «Podrías tirarlo a la basura», dijo, intentando que su voz no sonara cortante. «Nadie tira lo que ha construido con amor», respondió Alba sin levantar la vista. «El dolor hay que organizarlo, no destruirlo». Sus palabras traspasaron a Hugo como un espejo. Por primera vez en años, alguien se atrevió a tocar su herida sin intención de explotarla. Mientras tanto, Mateo descubría el patio interior. Carlos, siempre exagerando, le enseñaba a perseguir palomas como si fueran toros en un pequeño encierro de Pamplona. El niño reía a carcajadas, se caía, se levantaba, y cada risa parecía arrancar ladrillos del muro invisible que Hugo había construido a su alrededor. Pero no todo era color de rosa. Esa tarde, mientras revisaba los papeles de la biblioteca, Alba encontró un sobre escondido entre los libros de contabilidad. Era una carta vieja, dirigida a Hugo,
pero nunca abierta. El papel amarillento delataba años de abandono. Dudó, pero la curiosidad la venció. Le trajo la carta. Estaba escondida entre tus libros. Hugo se quedó paralizado. Reconoció de inmediato la letra de su madre. Tomó la carta de Alba con un gesto casi brusco, pero el temblor de sus dedos lo delató. Se acercó a la ventana, abrió el sobre y lo leyó en silencio. Sus ojos, antes firmes, comenzaron a lagrimear. Es de ella, murmuró con la voz quebrada. Mi madre escribió poco antes de morir. Dijo que tenía miedo de verme solo en esta casa, que deseaba que encontrara a alguien capaz de devolverle la vida a este lugar. La revelación cayó como una piedra en el corazón de Alba. No sabía si era el destino o la ironía, pero allí estaba, la mujer improbable que había cruzado esa puerta en medio de la tormenta. Tal vez ella sabía que este momento llegaría, se aventuró Alba con cautela. Hugo la miró fijamente, con los ojos llenos de lágrimas. O quizás sea solo una coincidencia. El silencio entre ellos fue interrumpido por un fuerte golpe en la puerta. Carlos corrió a abrir. Afuera, un hombre de aspecto rudo, con mirada burlona y olor a alcohol exigió hablar con Alba. Rogelio, susurró Alba, mientras la sangre se le escapaba del rostro. Era el padre ausente de Mateo. El mismo hombre que había desaparecido cuando más lo necesitaba. Su presencia allí no era casualidad. Había traído consigo palabras duras, insinuando que tenía derecho a su hijo, intentando empañar la dignidad que Alba comenzaba a reconstruir. No puedes desaparecer de mi vida así como así, gritó, ignorando al chico que se escondía tras la falda de su madre. Ese chico es de mi sangre. Hugo dio un paso adelante, con la postura erguida y la mirada acerada. Lo que perdiste por abandono, no lo recuperarás gritando. Si intentas hacerles daño, tendrás que vértelas conmigo. Rogelio rió, pero había resentimiento en su voz. Así que es así. ¿Ya encontraste un salvador rico? Esto no ha terminado, Alba. Regresaré. Cuando se fue, dejando una estela amenazante, Alba se desplomó en el suelo, agarrando con fuerza los hombros de Mateo. El niño lloró, repitiendo suavemente, mamá, mamá. Hugo se agachó a su lado, rozándole suavemente la mano. No te tocará, dijo con firmeza. Te lo prometo. Fue la primera promesa clara entre ellos. Y aunque el miedo flotaba en el aire, algo más crecía, un vínculo invisible, tejido en medio de la amenaza. Aquella noche, mientras doña Carmen rezaba tranquilamente un rosario en la cocina y Carlos merodeaba por el pasillo con más seriedad que nunca, Hugo miró a Alba y se dio cuenta de que los 7 días ya habían cobrado un peso mucho mayor que cualquier contrato. Ya no se trataba solo de organizar papeles. Era reconstruir una vida entera. El amanecer caía con fuerza sobre la Ciudad de México. Afuera, los sonidos de la metrópolis se mezclaban con bocinas lejanas, el eco de mariachis de una cantina cercana y los ladridos insistentes de perros callejeros. Sin embargo, dentro de la mansión reinaba una tensión densa, casi palpable. La amenaza de Rogelio aún persistía como un trueno que se negaba a estallar, y cada sombra proyectada en la pared parecía un presagio de peligro. Alba no podía dormir. Sentada en la cama de invitados, acariciaba el cabello de Mateo, quien por fin descansaba después de tanto llorar. El rostro de su hijo, dulce e inocente, era a la vez su mayor miedo y su mayor fortaleza. Cada lágrima suya reavivaba los recuerdos del abandono que había sufrido, de las noches en que tuvo que inventar historias para disimular su hambre. Ahora, sin embargo, había algo más en juego que ella, Hugo. Un hombre que, en tan solo unas pocas noches, se había convertido en un muro contra el mundo. En la sala principal, Hugo permanecía despierto, paseándose de un lado a otro. El vaso de mezcal sobre la mesa estaba intacto, pero la carta de su madre, ahora abierta, permanecía ante él como un faro. No vivas solo, hijo, porque la soledad mata más que la muerte. Las palabras le ardían. Sabía que no podía permitir que Rogelio volviera a invadir el destino de aquella mujer y aquella niña. Carlos, siempre extravagante, mostró una faceta que pocos conocían, atento, serio, revisando cada cerradura de la casa como un guardia de cuartel. Ya le dije al jefe, ese hombre no volverá aquí sin meterse en líos. Si lo intenta, me encontrará primero, murmuró, sosteniendo un trozo de tubo de hierro improvisado como arma. Doña Carmen, mientras tanto, rezaba ante un pequeño altar a la Virgen de Guadalupe, encendiendo una vela que proyectaba una luz vacilante sobre las paredes. Madre Santa, cuida de este niño y de esta mujer, que han sufrido demasiado.
Y cuida también de este hombre duro, que necesita aprender que el corazón también es un hogar. A la mañana siguiente, el sol trajo consigo un aparente alivio. Las calles de Coyoacán estaban llenas de vendedores que invitaban a los clientes a comprar. Pan dulce, fruta fresca y vibrantes bugambillas adornaban los mercados. El sonido de los gritos se filtraba por las ventanas, recordando a todos que la vida seguía afuera, indiferente a las tragedias privadas. Hugo decidió actuar. Llamó a Alba al jardín interior, donde Mateo jugaba con una carreta de madera improvisada. «Tienes que entender algo», dijo con voz grave. «Rogelio no se detendrá solo. Y no dejaré que te destruya». Alba lo miró con lágrimas en los ojos, pero con firmeza. «He sobrevivido a mucho. Sé defenderme. Lo que no quiero es que Mateo crezca rodeado de miedo». «Entonces déjame encargarme», añadió Hugo. «Tengo contactos, abogados, gente que puede asegurar la custodia permanente de Mateo. Rogelio no podrá acercarse». Su promesa pesaba como un muro, pero también conllevaba un riesgo. Hugo se estaba metiendo cada vez más en sus vidas, cruzando límites que quizá ni siquiera notarían. Alba respiró hondo, sintiendo que con cada palabra él se volvía menos un extraño y más parte de su historia. Fue en ese momento que un golpe sordo resonó afuera. Habían lanzado una piedra contra la puerta. Carlos corrió, pero solo encontró el silencio de las calles. Ninguna figura, solo la marca del impacto. Hugo apretó los puños. Era Rogelio, dejando claro que seguía al acecho. El ambiente en la casa cambió. Las risas matutinas se convirtieron en cautelosos susurros. Alba llevaba a Mateo a todas partes, temerosa hasta de su propia sombra. Doña Carmen reforzó sus oraciones, mientras Carlos comenzaba a observar hasta las ramas que se movían con el viento. Esa noche, mientras Alba estaba sentada exhausta en el patio, Hugo se acercó con 2 tazas de atole de vainilla, le entregó uno. «Bebe, te dará fuerza». Ella aceptó con manos temblorosas. «Tengo miedo, Hugo. Tengo miedo de que todo esto se derrumbe y pierda lo poco que he logrado». La miró con firmeza pero ternura. «No te perderás nada. Te lo prometo». Y sin pensarlo 2 veces, extendió la mano y la rozó suavemente. Por un instante, el mundo se detuvo. La calidez del contacto bastó para que Alba sintiera que, a pesar de las sombras en la puerta, una luz crecía dentro de aquella casa. Una luz que ni siquiera Rogelio podía apagar fácilmente. El sábado amaneció con un cielo azul despejado y vibrante, y el calor típico de Ciudad de México ya se palpaba. Alba se despertó temprano, decidida a enfrentarse al mundo más allá de los muros de la mansión. Necesitaba demostrarse a sí misma que aún controlaba su vida y que no se convertiría en rehén de la generosidad de Hugo. Se puso su mejor ropa, una blusa sencilla pero limpia y una falda de algodón ligeramente desgastada. Acunó a Mateo en sus brazos y decidió dirigirse al mercado de Coyoacán comprar frutas y verduras. Carlos se ofreció a acompañarla, pero ella declinó con una sonrisa amable. «Si no puedo caminar sola por un mercado, nunca recuperaré mi dignidad», dijo con firmeza. Las calles estaban llenas de vida. El olor de tacos al pastor mezclado con el aroma de churros recién hechos, y los vendedores anunciaron en voz alta: «A 10 el kilo de jitomate, señora». Alba respiró hondo, intentando absorber esa energía para disipar el miedo que aún la atormentaba. Mateo rió al ver los globos de colores que se vendían en la plaza, aplaudiendo como si la vida fuera una fiesta. Por unos minutos, Alba creyó que todo estaba en paz, hasta que oyó el primer susurro. «Es ella», murmuró una mujer cerca del puesto de flores. «La que vive con el rico». Poco después llegó otro comentario, afilado como un cuchillo. «Dicen que entró por la puerta llorando, fingiendo pobreza, y ahora está jugando a ser la jefa». El corazón de Alba se aceleró. Fingió no oír, pero los susurros comenzaron a seguirla por los estrechos pasillos del mercado. Algunos la miraban con desprecio, otros con cruel curiosidad. Un hombre detrás de ella dijo con sarcasmo: «Siempre hay una persona inteligente que cree que puede lograrlo todo con un niño en brazos». Las palabras se clavaron como cuchillos. Alba abrazó a Mateo contra su pecho, intentando ignorarlo, pero el niño percibió la tensión de su madre y empezó a murmurar. El nudo en su garganta crecía. Quería gritar que no era una aprovechada, que solo quería sobrevivir, que solo buscaba la seguridad de su hijo. Pero la vergüenza la paralizó. Justo cuando estaba a punto de darse por vencida y salir corriendo del mercado, una voz firme resonó detrás de ella. «Cuidado con lo que dicen». Todos se giraron. Era Hugo. Con un traje claro,
la postura erguida y los ojos brillantes. Caminó hacia Alba como si cruzara un campo de batalla. La gente se apartó, sorprendida por su imponente presencia. Él se paró a su lado y en voz alta dijo: «Esta mujer no engañó a nadie. Al contrario, devolvió la vida a una casa que estaba muerta. Trajo dignidad, risas y valentía. Estoy orgullosa de estar a su lado». Un silencio sepulcral se apoderó del mercado. Algunos apartaron la mirada, avergonzados. Otros permanecieron en shock, incapaces de creer que el millonario Duarte defendiera públicamente a una empleada de la limpieza. Hugo entonces rodeó la cintura de Alba con el brazo, la atrajo hacia sí y la besó. Un beso firme y decidido, en medio del murmullo colectivo. El gesto no era solo cariño, era un desafío a todas las miradas inquisitivas. Mateo, en el regazo de su madre, aplaudió como si celebrara el momento. Algunos clientes comenzaron a aplaudir discretamente. Un señor mayor comentó: «Al menos alguien en esta ciudad sabe lo que es honrar a una mujer». Alba, sin embargo, estaba en shock. El beso público, el gesto de salir del closet delante de todos, la dejó dividida entre la gratitud y el miedo. Su corazón latía tan fuerte que parecía competir con los sonidos del mercado. Cuando finalmente se alejaron, Hugo le habló en voz baja, solo a ella: «Que nadie vuelva a humillarte». Alba no pudo responder. Dejó caer una lágrima mientras caminaba junto a él por los pasillos. El peso de sus miradas seguía ahí, pero ahora era diferente. Ya no era la única víctima, sino una mujer defendida, abrazada, protegida. De regreso a la mansión, doña Carmen y Carlos recibieron la noticia con reacciones encontradas. «Dios mío, hija mía», exclamó Carmen, santiguándose. «Ahora hablarán aún más». Carlos, sin embargo, aplaudió y rió. «Ya lo sabía. Tardaron demasiado». Alba se encerró en su habitación unos minutos, intentando procesar lo sucedido. El beso aún le quemaba en los labios, pero la vergüenza de las voces resonaba en su mente. «Aprovechadora, farsante». Suspiró profundamente, mirando a Mateo, que dormía. ¿Creería el mundo alguna vez su verdad? Abajo, Hugo miró por la ventana la transitada calle. Sabía que había cruzado una línea sin retorno. Ya no era solo protección. Era amor, y ahora todos lo sabían. Anochecía sobre Coyoacán cuando sonó el teléfono fijo de la mansión, un sonido raro, casi olvidado. Doña Carmen, que estaba en la cocina preparando calabacitas con queso, respondió y palideció. «Es para el señor Hugo, dice que es urgente». Hugo contestó el teléfono, anticipando ya lo peor. La voz al otro lado estaba cargada de veneno. «Buenas tardes, patrón. Aquí habla Rogelio». El tono burlón le heló la sangre. Hugo se mantuvo firme. «¿Qué quieres?» «Dinero», respondió secamente. «Si no, le contaré a Alba lo que descubrí». Hugo apretó el puño. «Si tienes algo que decir, dilo ahora». Rogelio se rió. «Preferiría que lo supiera por mí. Pero te daré un avance. ¿Recuerdas a ese hijo que tanto protege?» «Sí. Intenté registrarlo con otra familia para ganar dinero. Tengo documentos, copias del registro civil. Si se lo digo, nunca volverá a verte con los mismos ojos». Hugo colgó, pero el impacto persistió en su pecho. Ya sabía del plan de Rogelio, descubierto semanas antes por sus abogados. Pero temía el momento de revelárselo a Alba. Ahora, la amenaza estaba sobre la mesa. Esa noche, después de que Mateo se durmiera, Hugo llamó a Alba a la biblioteca. La luz de la lámpara iluminaba la habitación, pero el ambiente era denso. «Preciso te contar algo, sobre Rogelio». Se tensó, juntó las manos. «¿Y ahora qué?» Hugo respiró hondo. Intentó registrar a Mateo con otro nombre para estafarlo y quitarle las prestaciones sociales. «Tengo pruebas. Documentos del registro civil». Los ojos de Alba se llenaron de lágrimas. «¿Cómo pudo alguien hacerle esto a su propio hijo?», susurró, llevándose la mano a la boca. Las lágrimas brotaron a oleadas. Sabía que era cruel, pero nunca imaginé que caería tan bajo. Hugo se acercó, le tomó la mano y le dijo con firmeza: «No perderás a Mateo. Yo me encargaré de esto. Tengo abogados listos para asegurar tu custodia legal y permanente. Pero tienes que confiar en mí». Ella lo miró con los ojos llenos de lágrimas y asintió. «No sé por qué haces tanto por mí». «Quizás porque necesitaba que recordaras quién soy», respondió, casi en un susurro. Alba no pudo contener la emoción. Él se inclinó y la besó. Fue un beso empapado en lágrimas, lleno de dolor,
pero también de promesa. Hugo respondió sin dudarlo, como quien por fin había encontrado el coraje que buscaba. En el pasillo, doña Carmen, que llevaba una bandeja de té de canela, se detuvo al ver la escena. Se giró hacia Carlos y susurró, ya lo sabía, era solo cuestión de tiempo. Carlos rió teatralmente. Esto se ha convertido en una telenovela mejor que las de la televisión. A la mañana siguiente, Hugo quiso transformar el dolor en esperanza. Llevó a Alba y Mateo a una habitación que había permanecido cerrada desde la muerte de su madre. Al abrirla, descubrió una habitación llena de juguetes y muebles infantiles cuidadosamente guardados. Mi madre soñaba con ver a sus nietos aquí. Nunca lo usé, hasta ahora. Pero cuando vi a Mateo, supe que este espacio era para él. Alba se quedó sin palabras. Las lágrimas volvieron a fluir, esta vez de emoción. Mateo gateó por el suelo colorido, riendo como si el lugar hubiera sido hecho para él. Alba apretó la mano contra la pared y susurró, parece un milagro. Hugo la miró con ternura. No es un milagro, Alba. Es una decisión. Elijo cuidarte. Sintió que se le oprimía el corazón y, por primera vez, se dejó envolver por su abrazo sin resistencia. Pero afuera de la mansión, las sombras se alargaban. Rogelio no estaba solo. Estaba en un bar barato, bebiendo y negociando con hombres de mirada fría, gente involucrada en delitos menores en la capital. Entre sorbos de tequila, dijo, quiero asustar a ese millonario. Demostrarle que no puede robar lo que es mío. Uno de los hombres sonrió, mostrando los dientes manchados. Si el objetivo es un niño, sale más caro. Pero el mensaje se transmite alto y claro. Rogelio dudó un momento, pero el resentimiento prevaleció. Hazlo. Yo pago. La noche en Coyoacán permanecía tranquila, pero la verdadera tormenta aún estaba por llegar. Alba, Hugo y Mateo sonreían dentro de la casa, sin saber que afuera, una oscura conspiración comenzaba a fraguarse contra ellos. El día amaneció sereno, pero dentro de la mansión reinaba un extraño silencio. Alba despertó con la sensación de que algo la observaba, un peso invisible sobre sus hombros. Preparó café con doña Carmen en la cocina, intentando distraerse con el olor a pan dulce calentado en el horno, pero mi mente seguía repitiendo las palabras de Hugo de la noche anterior. Elijo cuidarte. Era demasiado hermoso para ser verdad y, precisamente por esa razón, demasiado peligroso para creerlo. Mientras tanto, Hugo pasó horas al teléfono con su abogado, Paiva, quien le dio una noticia desalentadora. Señor Duarte, no se trata solo de Rogelio. Descubrimos que tiene vínculos con Arnaldo, el ex socio de su padre. Están trabajando juntos. La revelación le heló la sangre a Hugo. Conocía perfectamente la fría ambición de Arnaldo y sabía que si había dinero de por medio, las consecuencias podrían ser brutales. A primera hora de la tarde, Hugo decidió llevar a Alba y Mateo a la bosque de Chapultepec para que pudieran respirar aire fresco. El parque estaba lleno de familias, vendedores de elotes y niños jugando con burbujas. Mateo se rió a carcajadas, maravillado por los patos del lago, y Alba, por primera vez en días, se permitió relajarse. Hugo los observaba a ambos con el corazón apesadumbrado, con una mezcla de alegría y miedo. ¿Cuánto tiempo hace que no te sientes así?, preguntó ella, notando su mirada distante. Desde que murió mi madre, confesó Hugo. La mansión se ha convertido en solo paredes. Ahora, parece que tienes música de nuevo. Las palabras la hicieron sonrojar. El suave viento alborotó el cabello suelto de Alba, y por un momento se quedaron demasiado cerca, casi como una familia normal en un domingo soleado. Pero la paz no duró. Al regresar al coche, notaron algo extraño. El retrovisor estaba roto y había manchas de barro en el suelo, como si alguien hubiera estado merodeando. Hugo frunció el ceño. Nos sigue, murmuró, pero no quería alarmar a Alba. Simplemente corrió de vuelta a casa, con el corazón latiéndole con fuerza. Esa noche, el miedo se apoderó de todo. Carlos, siempre alerta, oyó pasos en el jardín lateral. Corrió a la ventana y vio a dos hombres vigilando la mansión. Uno tomaba notas, el otro tomaba fotos discretas. A Carlos le hirvió la sangre. «Patrón», gritó, corriendo hacia Hugo. «Hay gente rondando la casa». Hugo se fue de inmediato, pero al abrir la reja, los hombres ya habían desaparecido. Solo encontró una colilla en el suelo y el silencio de la calle. Alba, asustada, abrazó a Mateo contra su pecho. «Quieren a mi hijo, Hugo. Lo presiento». El pánico en su voz era casi insoportable.
La sujetó con firmeza por los hombros. No se acercarán a ti. Reforzaremos la seguridad mañana. Hablaré con Paiva, la policía, quien sea necesario. Pero esa misma noche, la casa no durmió. Doña Carmen se arrodilló en oración ante el altar de la Virgen. Carlos recorría los pasillos con una linterna, y Hugo permanecía sentado en la sala principal, mirando la puerta principal como si estuviera a punto de enfrentarse a una guerra. Alrededor de la medianoche, un sonido metálico resonó afuera. Habían forzado la cerradura lateral. Carlos corrió, pero Hugo lo retuvo. Yo me encargo de esto. Con pasos firmes, abrió la puerta lateral y se topó con una figura que emergía de entre las sombras, Rogelio. Tenía los ojos rojos por el alcohol y una sonrisa burlona. Buenas noches, jefe. Vengo a visitar a mi hijo. Hugo se irguió. No tienes derecho a acercarte más. Vete antes de que llame a la policía. La policía, rió Rogelio. ¿Crees que la ley aplica a gente como yo? Alba siempre será mía, y el niño también. No tiene caso hacerse el héroe. Antes de que Hugo pudiera responder, Alba apareció en la puerta, pálida pero con voz firme. Nunca has sido el padre de nadie, Rogelio. Y nunca volverás a tocar a mi hijo. El silencio que siguió fue denso como el plomo. Rogelio la miró con odio, pero también con un dejo de derrota. Escupió al suelo y retrocedió unos pasos. Esto no ha terminado todavía, dijo, antes de desaparecer en la oscuridad de la calle. Hugo cerró la puerta de golpe, con el corazón latiéndole con fuerza. Alba tembló, pero no apartó la mirada. Por primera vez, se había enfrentado al fantasma del pasado sin huir. Más tarde, cuando todos se habían retirado, Alba encontró a Hugo en el balcón. Él contemplaba en silencio el cielo estrellado. Se acercó lentamente. No tenías que hacer todo esto por nosotros. Volvió la cara hacia ella, con la mirada cansada pero llena de ternura. Sí, te quiero, porque ahora eres todo lo que tengo. Alba sintió que las lágrimas se le agolpaban, pero no pudo contenerlas. Dio un paso al frente y, sin pedir permiso, apoyó la cabeza en su hombro. Y allí, bajo las estrellas mexicanas, ambos comprendieron que ya los unía algo más grande que el miedo o la gratitud. Era el amor naciendo entre las sombras. Los días siguientes se convirtieron en un campo minado para Alba. La rutina en la mansión parecía, en apariencia, estable. Mateo corriendo por los pasillos con el osito de peluche que Carlos le había prestado, Doña Carmen preparando tamales de pollo para todos. Hugo intentaba mantener la normalidad con su expresión firme. Pero cada vez que sonaba el teléfono o alguien tocaba la puerta, su corazón se aceleraba. Sabía que Rogelio no se rendiría fácilmente. Y tenía razón. En un oscuro bar del barrio de Tepito, Rogelio bebía tequila con Arnaldo, el socio del padre de Hugo. El hombre era todo lo contrario, bien vestido, con el pelo engominado hacia atrás y una sonrisa de serpiente. Movía sus finos dedos sobre la mesa, como si tejiera intrigas en el aire. No lograste asustar al millonario, dijo Arnaldo con desprecio. Ahora jugamos con las armas adecuadas. ¿Y cuáles serían? Replicó Rogelio, fingiendo valentía, pero ya vencido por el alcohol. Su debilidad no es el dinero. Es esa mujer, respondió Arnaldo, encendiendo un puro. Mancharemos su imagen. Difundiremos historias en los periódicos locales, diremos que es una especuladora, que le está tomando el pelo a su hijo. El escándalo afectará el nombre de Duarte, y Hugo se verá obligado a dejarla. Rogelio dudó. A pesar de su ira, algo en su interior temblaba ante la idea de destruir a Alba por completo. Pero la promesa del dinero hablaba con más fuerza. ¿Y si no funciona? Entonces pasamos a algo más fuerte. Los fríos ojos de Arnaldo brillaron. Le dio un susto al chico. Mientras tanto, en la mansión, Hugo reunía documentos con el abogado Paiva. Necesitamos asegurar la custodia legal de Mateo para Alba, dijo con firmeza. Si Rogelio intenta algo, no tendrá validez. Paiva asintió. Ya estoy presentando la demanda. Pero Arnaldo es peligroso. Tiene contactos en la prensa y en el registro civil. Podría inventar cualquier mentira. Y no tardó en aparecer las primeras calumnias. Un artículo en un periódico barato circuló por los barrios. Una misteriosa mujer conquista el corazón del millonario Duarte con un hijo, fabricado, para ayudarlo a ascender en la escala social. El titular corrió como la pólvora. En el mercado, en las plazas, en los cafés de Coyoacán, la gente susurraba, ese es, el gorrón. Alba lloró en silencio al leer el informe. Me van a destruir, Hugo,
murmuró con manos temblorosas. Pero él tomó el papel y lo rompió delante de ella. No, Alba. La verdad es más fuerte. Y le mostraré al mundo quién eres. La decisión de Hugo fue inesperada. El domingo siguiente, llevó a Alba y Mateo a Parroquia de San Juan Bautista, en el corazón de Coyoacán, donde la plaza estaba llena de familias después de la misa. Al notar las miradas y los susurros, subió las escaleras de la iglesia, tomó la mano de Alba y dijo en voz alta: «Esta es la mujer que me devolvió la vida. Este es el niño que llena mi casa de risas. No son una farsa, no son un error. Son mi familia». Se hizo el silencio, roto por unos tímidos aplausos. Doña Carmen, conmovida, se santiguó. Carlos, que nunca se perdía una escena, gritó: «Así se dice, patrón». Alba, entre lágrimas, intentó protestar. «No tenías por qué». «Sí, lo hice», respondió con firmeza. «Porque nadie te humillará delante de mí». La noticia se extendió rápidamente. Algunos empezaron a mirar a Alba con más respeto, otros con recelo. Pero en su interior, algo cambió. Por primera vez, sintió que no luchaba sola contra el mundo. Esa noche, Alba salió al balcón a respirar. La luna iluminaba el patio y las bugambillas colgaban pesadas sobre los muros. Hugo se acercó en silencio y le ofreció una copa de vino. «Por nosotros», brindó. Ella sonrió débilmente, todavía conmocionada, pero rozó su copa con la de él. «Nunca pedí algo así, Hugo». «Lo sé», respondió. «Y precisamente por eso te lo mereces todo». Los dos permanecieron sentados en silencio, escuchando solo el lejano sonido de una guitarra proveniente de una cantina. Hasta que Hugo se acercó, apoyó su frente contra la de ella y dijo en voz baja: «No solo quiero protegerte. Quiero estar contigo». Alba temblaba, dividida entre el miedo y el deseo. Justo cuando estaba a punto de responder, un ruido sordo resonó en la calle, neumáticos chirriando, un coche alejándose a toda velocidad. Carlos corrió hacia la verja, pero no vio nada más que un sobretirado en la entrada. Dentro había recortes de periódico y una foto de Alba con Mateo, tomada a escondidas en el mercado. Fue una advertencia. Los estaban vigilando. Hugo apretó el sobre con rabia, jurando en silencio que no permitiría que el pasado ni sus enemigos le robaran el futuro que empezaba a surgir dentro de aquella casa. El amanecer siguiente pareció suspendido en el tiempo. El silencio de la mansión de Coyoacán solo lo rompía el lejano canto de un gallo y el paso de un camión de basura. Alba despertó sobresaltada, con el corazón acelerado, como si presentiera algo. Fue a la habitación de Mateo, dormía plácidamente, abrazado a su osito de peluche. Aliviada, le besó la frente, pero en el fondo sabía que la tormenta seguía a punto de estallar. Y ella llegó. Poco antes del amanecer, una camioneta oscura se estacionó discretamente a pocos metros de la casa. Dos hombres bajaron, observando los altos muros. Un tercero estaba hablando por celular, recibiendo instrucciones directas de Arnaldo. «Solo un susto, recuerda. El millonario tiene que aprender a no meterse en asuntos que no le competen». Pero lo que no sabían era que Hugo, anticipándose a un ataque, ya había reforzado la seguridad. Paiva había contactado discretamente a la policía local, y Carlos, de guardia, notó movimientos extraños. «Patrón», gritó, despertando a toda la casa. En cuestión de segundos, se desató el caos. Uno de los hombres intentó trepar el muro lateral, pero recibió un chorro de agua de la manguera de Carlos, quien rió nervioso. «Aquí no, cabrones». Doña Carmen salió de la cocina armada con su inseparable cuchara de madera y una bolsa de harina. «Si entran, saldrán empanizados», gritó, enfrentándose al peligro con la sencilla valentía de las abuelas mexicanas. Hugo corrió hacia la entrada principal. Rogelio estaba allí, con los ojos rojos de ira y alcohol. «Me robaste a mi esposa y a mi hijo», gritó, con una navaja temblándole en la mano. «Nunca fuiste padre, Rogelio», respondió Hugo con firmeza. «Un padre es alguien que se queda, que protege, que ama. Y tú nunca hiciste eso». Alba apareció detrás de él, abrazando a Mateo contra su pecho. «No te atrevas a hablar de familia, porque las familias no se venden en la notaría. Se construyen». Su voz resonó por el patio, llena de valentía. En ese momento, las sirenas resonaron en la noche. Aparecieron patrullas a ambos extremos de la calle. Los agentes entraron por la puerta, gritando órdenes rápidas. La camioneta fue interceptada y los hombres fueron sometidos. Arnaldo, quien se había acercado en un auto negro para observar la escena,
fue esposado en el acto. El jefe de policía leyó los cargos: intento de secuestro, asociación para delinquir y falsa representación. Rogelio intentó resistirse, pero fue dominado y arrojado al suelo. Cuando terminó, Alba cayó de rodillas, abrazando a Mateo. Lloraba, pero esta vez no era de miedo, sino de alivio. Hugo la abrazó con fuerza, hundiendo la cara en su pelo. Se acabó. Estás a salvo, dijo con la voz entrecortada. Esa mañana, vecinos curiosos se reunieron frente a la mansión. Algunos aún susurraban, pero otros aplaudieron en silencio al ver a Alba, exhausta pero firme, de pie junto a Hugo. La historia había cambiado, ya no era la gorrona, sino la mujer que había desafiado la noche más oscura y emergió con la frente en alto, con su hijo en brazos y el apoyo de un hombre que había decidido luchar a su lado. Días después, en el juzgado, Alba obtuvo la custodia permanente de Mateo. El juez, conmovido, también accedió a la solicitud de Hugo de reconocer al niño como su hijo adoptivo. La familia no se mide por la sangre, sino por el amor, declaró, golpeando el mazo. La noticia se difundió. La mujer que había sido humillada en el mercado era ahora un símbolo de valentía y dignidad. Quienes antes la criticaban comenzaron a saludarla con respeto en las calles de Coyoacán. Meses después, la mansión de Hugo ya no era la misma. Los pasillos, antes silenciosos, resonaban con la risa de Mateo. Doña Carmen le enseñó a Alba a prepararse mole poblano, Carlos improvisaba serenatas desafinadas con la guitarra, y Hugo, más ligero, caminaba por la casa sin la sombra del duelo. La boda se celebró en el jardín, decorado con bugambillas y luces de colores. Alba lució un sencillo vestido de encaje que le regaló una amiga de Carmen, y Hugo, con un traje claro, la esperaba con lágrimas en los ojos. Cuando Mateo entró con los anillos sobre una almohada improvisada, todos se emocionaron. En el momento de los votos, Alba dijo con voz temblorosa: «Pensé que lo había perdido todo, pero Dios me los dio a ustedes dos». Y Hugo respondió: «Pensé que lo tenía todo, pero solo lo encontré de verdad cuando los conocí». El beso que selló la ceremonia no fue solo entre los novios. Fue entre toda una familia, reconstruida de las cenizas. Al fondo, Carlos lloraba a gritos, intentando culpar al polen del aire. Doña Carmen repartía trozos de pastel de tres leches y comentó: «Este es el pastel más dulce que he hecho, porque fue hecho con fe». Esa noche, bajo la luna mexicana, mientras unos sencillos fuegos artificiales iluminaban el cielo, Alba miró a Hugo y susurró: «Gracias por nunca soltarme la mano». Él la besó en la frente y respondió: «Aguantaré hasta el final». Y así, entre música, risas y lágrimas, se selló una certeza: no era suerte, era el destino. Una nueva familia había nacido en el corazón de México, no una impuesta por la sangre, sino una elegida por amor.